Hay una verdad que nadie puede negar: la vida, tarde o temprano, nos pone a prueba. No importa cuán fuerte te sientas hoy, no importa cuánta fe digas tener, no importa cuántas veces hayas superado obstáculos en el pasado, llegará un momento, y si ya no llegó, llegará, en el que la adversidad tocará tu puerta sin pedir permiso. Pérdidas que duelen, traiciones que descolocan, fracasos que golpean el orgullo, silencios de Dios que confunden el alma. Y es ahí, en ese punto exacto, cuando nace la pregunta que define el rumbo de una vida: ¿cómo sigo adelante cuando ya no tengo fuerzas? Muchos buscan respuestas en la motivación, otros en la autosuperación o en consejos humanos, y todo eso puede ayudar, pero solo hasta cierto límite, porque cuando el dolor es profundo, cuando el miedo es real, cuando la noche parece interminable, hace falta algo más que palabras bonitas. Hace falta una fe que no solo consuele, sino que transforme. Una fe que no anestesie el dolor, sino que fortalezca la mente. Una fe que no dependa de las circunstancias, sino que las trascienda. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo la fe en Dios no es solo una experiencia espiritual, sino una fuerza mental que te vuelve firme, resistente y difícil de quebrar. Quédate hasta el final, porque este mensaje no es para entretenerte, es para cambiar tu manera de pensar, de resistir y de vivir. Y antes de continuar, si este tipo de contenido fortalece tu fe y tu mente, te invito a suscribirte al canal y activar la campana. Aquí no buscamos seguidores emocionales, buscamos personas decididas a crecer espiritual y mentalmente. Parte 1. La fe como fundamento de una mente inquebrantable. Uno de los errores más grandes del ser humano es construir su estabilidad mental sobre cosas que no pueden sostenerlo. Personas que basan su paz en el dinero, otras en una relación, otras en el éxito, la salud o la aprobación de los demás. El problema no es tener esas cosas, el problema es depender de ellas. Jesús lo explicó con claridad cuando habló de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. Ambas enfrentaron tormentas, ambas fueron golpeadas por el viento, ambas vivieron dificultades. La diferencia no fue la ausencia de problemas, la diferencia fue el fundamento. La fe en Dios no significa que no enfrentarás tormentas, significa que no te destruirán. Una mente sin fe se quiebra cuando pierde el control. Una mente con fe se afirma, incluso cuando no entiende. Job lo perdió todo, pero no perdió su ancla. Su fe no estaba en lo que tenía, sino en aquel que sostenía su vida. Aquí hay una verdad incómoda. Muchas personas dicen creer en Dios, pero su estabilidad mental demuestra que su fe no está bien cimentada. Si tu paz depende de que todo salga bien, eso no es fe, eso es comodidad. La fe verdadera se prueba cuando todo sale mal, y aún así decides seguir confiando. Parte 2. La fe renueva tu mentalidad. No basta con creer en Dios si sigues pensando como derrotado. La fe no funciona plenamente en una mente dominada por el miedo, la duda y el pensamiento negativo. Por eso la Biblia no habla solo de creer, habla de renovar el entendimiento. Muchos oran, pero piensan como esclavos. Muchos leen la Biblia, pero reaccionan como si Dios no estuviera presente. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su mente. Y ese es el cautiverio más peligroso que existe. David no venció a Goliat por su fuerza física, lo venció porque su mente ya había decidido quién gobernaba la batalla. La fe no te hace ingenuo, te hace mentalmente alineado con la verdad de Dios. Cuando tu mente se renueva, dejas de preguntarte «¿y si no puedo?» y empiezas a vivir con la certeza de Dios ya va delante de mí. Parte 3. La fe vence el miedo y la ansiedad. El miedo no siempre grita. A veces susurra dudas, susurra inseguridad, susurra escenarios catastróficos. La fe no elimina el miedo, pero le quita el control. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estuvo en Jesús. Se hundió cuando enfocó su mente en la tormenta. No fue el agua lo que lo hundió, fue el enfoque equivocado. Una mente fuerte no es la que nunca siente miedo, sino la que sabe dónde mirar cuando el miedo aparece. Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio poder, amor y dominio propio. La ansiedad crece cuando intentas controlar lo que solo Dios puede sostener.
La fe restaura la calma porque devuelve el control a su lugar correcto. Parte 4. La fe transforma la ansiedad en paz. La paz que el mundo ofrece depende de que todo esté en orden. La paz de Dios existe incluso cuando todo está desordenado. Jesús dormía en medio de la tormenta, no porque ignorara el peligro, sino porque confiaba plenamente en el Padre. La ansiedad no nace de los problemas, nace de la falta de confianza. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, no desaparecen de inmediato, pero pierden su poder sobre tu mente. Y eso lo cambia todo. Parte 5. La fe te da resiliencia para seguir. La verdadera fe se revela cuando no hay aplausos, cuando no hay respuestas rápidas, cuando no hay salidas visibles. José fue traicionado, olvidado y encarcelado, pero nunca abandonó su confianza en Dios. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para entrenarte. La fe no se fortalece en la comodidad, sino en la perseverancia. Cada dificultad es una escuela. Cada resistencia es un fortalecimiento interior. Parte 6. La fe te enseña a decidir con sabiduría. Las emociones son reales, pero no son confiables como guía. La fe te enseña a no reaccionar impulsivamente. Te enseña a esperar, a discernir, a decidir con sabiduría. Caminar por fe no es ignorar lo que sientes, es no permitir que lo que sientes gobierne lo que haces. Cuando confías en Dios, decides con claridad, no con urgencia. Parte 7. La fe te enseña a esperar el tiempo de Dios. Dios no trabaja con prisa, pero nunca llega tarde. La impaciencia debilita la mente, la fe la fortalece. Esperar en Dios no es pasividad, es confianza activa, es seguir caminando aunque no veas resultados inmediatos. Parte 8. La fe define tu identidad. Cuando no sabes quién eres en Dios, cualquier crítica te derrumba. La fe te ancla a una identidad firme. No eres lo que otros dicen, eres lo que Dios declaró. La aprobación humana esclaviza, la identidad en Dios libera. Parte 9. La fe te da valentía. La valentía no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. Dios no le dijo a Josué, no sentirás miedo, le dijo, sé valiente, porque yo estaré contigo. La fe no espera que el miedo desaparezca, da el paso aun cuando el miedo está presente. Parte 10. La fe te da paz en medio del caos. La verdadera fortaleza mental se mide cuando todo tiembla y tú permaneces firme. La paz de Dios no depende del orden externo, sino de la confianza interna. Descansar en Dios es un acto de fe. Parte 11. La fe te levanta después de caer. El justo cae, pero no se queda en el suelo. La fe no niega el error, pero cree en la restauración. Pedro cayó y fue levantado. Dios no termina contigo por una caída. Termina contigo cuando decides no volver a levantarte. Tómate un momento. Respira profundamente y permite que estas palabras desciendan a lo más profundo de tu corazón. Porque muchas veces creemos que estamos perdidos cuando en realidad estamos siendo llamados a madurar. Creemos que Dios guarda silencio cuando en realidad nos está invitando a confiar sin depender de señales visibles. Hay decisiones que no llegan acompañadas de confirmaciones externas, no vienen con voces audibles, no vienen con sueños claros, no vienen con personas que lo validen todo. Hay decisiones que solo llegan con una pregunta silenciosa en el corazón: ¿confiarás en mí, incluso si no entiendes el camino completo? Y ahí es donde muchos se detienen, ahí es donde muchos retroceden, ahí es donde muchos se paralizan. Porque confiar sin entender exige más fe que obedecer cuando todo está claro. La fe verdadera no se manifiesta cuando todo tiene sentido, sino cuando decides avanzar aún con incertidumbre. Dios no siempre te muestra el mapa completo, a veces solo ilumina el siguiente paso y te pide que camines, no porque quiera confundirte, sino porque quiere formar tu carácter. Porque una fe que depende de señales es una fe inmadura, pero una fe que camina en confianza es una fe sólida, firme, transformadora. Reconócelo en todos tus caminos, no solo cuando te conviene, no solo cuando todo va bien, no solo cuando entiendes. Reconócelo también cuando duele, cuando dudas, cuando tienes miedo, cuando no sabes qué decisión tomar. Y la promesa sigue siendo la misma:
Él enderezará tus veredas. No dice que no habrá obstáculos, no dice que no habrá pruebas, no dice que no habrá momentos de soledad. Dice que el camino, aunque estrecho, será dirigido por Él, y eso lo cambia todo, porque no estás caminando solo, aunque así lo sientas, aunque así lo parezca. Dios sigue obrando en silencio, sigue alineando cosas que tú no ves, sigue cerrando puertas que te harían daño, sigue preparando escenarios que aún no comprendes. A veces lo que interpretas como retraso es protección. A veces lo que interpretas como rechazo es dirección. A veces lo que interpretas como silencio es una prueba de confianza, porque Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde con propósito. Y mientras esperas, algo ocurre dentro de ti. Tu fe se purifica, tu dependencia cambia, tu carácter se fortalece, tu orgullo se quebranta, tu corazón se alinea. Dios no está más interesado en darte respuestas rápidas que en formarte profundamente, porque una respuesta sin carácter puede destruirte, pero un carácter formado puede sostener cualquier respuesta. Por eso no te desesperes, no tomes decisiones desde el miedo, no te muevas por presión externa, no compares tu proceso con el de otros. Cada camino es distinto, cada llamado es distinto, cada proceso tiene su tiempo. El error no está en esperar, el error está en dejar de confiar mientras esperas. Sigue orando, sigue buscando, sigue caminando, aunque no veas resultados inmediatos, porque la fe no se mide por lo que ves, sino por lo que crees cuando no ves nada. Y si hoy te sientes cansado, si hoy sientes que ya no tienes fuerzas, si hoy sientes que has orado demasiado y recibido poco, recuerda esto: Dios nunca llega tarde, llega cuando tu corazón está listo. Tal vez no estás siendo ignorado, tal vez estás siendo preparado para una decisión que cambiará tu vida, preparado para una puerta que solo se abre con fe, preparado para un nivel de madurez espiritual que antes no tenías. Y cuando finalmente mires atrás, entenderás que el silencio no fue ausencia, fue formación, que la espera no fue castigo, fue entrenamiento, que la incertidumbre no fue abandono, fue una invitación a confiar más profundamente. Así que hoy, elige confiar, aunque tiemble tu voz, aunque no tengas todas las respuestas, aunque el camino parezca incierto. Pon a Dios en el centro, entrega tu control, rinde tus tiempos, suelta tus miedos y camina, porque el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te sostendrá en el proceso. No estás perdido, estás siendo guiado, y este no es el final, es el comienzo de una fe más profunda, más firme, más real. Muchas veces buscamos a Dios esperando respuestas inmediatas, esperando claridad total, esperando certezas absolutas, pero la fe nunca fue diseñada para eliminar la incertidumbre, sino para enseñarnos a caminar en medio de ella. La fe no es tener todo bajo control, es aprender a soltar el control. Y eso es precisamente lo que más nos cuesta, porque queremos entender antes de obedecer, queremos ver antes de creer, queremos seguridad antes de avanzar. Pero Dios no opera de esa manera. Dios opera formando corazones, no solo resolviendo situaciones. Él sabe que si te da todo claro desde el inicio, tu fe no crecerá. Sabe que si te muestra cada detalle del camino, no aprenderías a depender de Él. Por eso muchas veces te pide que camines solo con una promesa, solo con una palabra, solo con una convicción interior que no siempre puedes explicar con lógica. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla interior. La lucha no es externa, es interna. No es contra las circunstancias, es contra tus pensamientos, contra el miedo, contra la ansiedad, contra la necesidad de controlar el futuro, contra el deseo de tener garantías humanas. Porque seguir a Dios implica aprender a confiar incluso cuando tu mente te grita que te detengas. Hay momentos en los que Dios te llevará por caminos que no elegiste, por procesos que no pediste, por pruebas que no entiendes. No porque quiera lastimarte, sino porque quiere llevarte a un nivel de profundidad espiritual que no se alcanza de otra forma. Hay lecciones que solo se aprenden en el silencio. Hay verdades que solo se revelan en la espera. Hay fortalezas que solo nacen cuando todo lo demás se derrumba. Y mientras tú piensas que nada está pasando, Dios está obrando en dimensiones que no ves.
Está alineando personas, tiempos, oportunidades y decisiones. Está quitando de tu camino lo que no necesitas. Está cerrando puertas que te atrasarían. Está protegiéndote de errores que hoy no comprendes, pero que mañana agradecerás. Porque si Dios te diera ahora todo lo que pides, tal vez te haría daño. Tal vez no estás listo para sostenerlo. Tal vez tu carácter aún necesita ser moldeado. Tal vez tu fe aún necesita raíces más profundas. Y Dios, que ve el final desde el principio, prefiere trabajar primero en ti antes de cambiar lo que te rodea. Eso no significa que te haya olvidado. No significa que no te escuche. No significa que tus oraciones no tengan valor. Cada oración que elevas es escuchada. Cada lágrima es vista. Cada noche difícil es registrada. Dios no es indiferente a tu dolor, pero sí es sabio en su manera de responder. Porque hay respuestas que llegan en forma de espera. Hay respuestas que llegan en forma de transformación interior. Hay respuestas que no cambian la situación, pero cambian tu forma de enfrentarla. Y a veces esa es la respuesta más poderosa. No subestimes el proceso que estás viviendo. No minimices la etapa en la que te encuentras. Aunque parezca lenta, aunque parezca repetitiva, aunque parezca estancada, está cumpliendo un propósito. Estás siendo preparado para algo mayor. Estás siendo fortalecido para algo más grande. Estás siendo entrenado para decisiones que exigirán una fe firme y madura. Dios no construye a la ligera. No improvisa con sus hijos. Todo lo que permite tiene sentido, aunque ahora no lo veas. Todo lo que retrasa tiene razón. Todo lo que quita tiene propósito, y todo lo que promete lo cumple. Por eso, en lugar de preguntarte por qué estás pasando por esto, pregúntate qué está formando Dios en ti a través de esto. Tal vez está enseñándote paciencia, tal vez está rompiendo tu orgullo, tal vez está sanando heridas antiguas, tal vez está redefiniendo tus prioridades, tal vez está llevándote a depender menos de las personas y más de Él. Hay temporadas en las que Dios te separa del ruido, te aleja de las multitudes, te saca de lo cómodo para hablarte al corazón. Temporadas donde te sientes solo, incomprendido, desconectado. Pero no es abandono, es intimidad. No es castigo, es entrenamiento. No es pérdida, es preparación. Porque antes de usarte públicamente, Dios trabaja contigo en privado. Antes de confiarte grandes responsabilidades, forma tu carácter en lo oculto. Antes de llevarte a nuevas alturas, profundiza tus raíces. Y ese proceso no siempre es agradable, pero siempre es necesario. Sigue caminando, aunque no entiendas todo. Sigue obedeciendo, aunque no veas resultados inmediatos. Sigue confiando, aunque tus emociones digan lo contrario. La fe no se trata de sentir, se trata de decidir. Decidir creer, decidir avanzar, decidir permanecer. Habrá días en los que te sentirás fuerte y seguro, y habrá días en los que dudarás. Eso no te hace débil, te hace humano. Dios no te exige perfección, te pide un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón que aún con miedo decide confiar. Y si hoy estás cansado, recuerda que Dios también te invita a descansar en Él. No a rendirte, sino a soltar la carga innecesaria. No a abandonar el camino, sino a caminar con menos peso. No a dejar de creer, sino a creer desde un lugar más profundo y más sano. No todo depende de ti, no todo está en tus manos. Y eso es liberador, porque no fuiste creado para cargar con el peso del futuro. Fuiste creado para confiar en aquel que ya está allí. Así que hoy, una vez más, entrega tus preocupaciones. Entrega tus planes, entrega tus miedos, entrega tus tiempos y permite que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Porque cuando confías, aunque no entiendas, algo se acomoda dentro de ti. Tu corazón se calma, tu mente se aquieta, tu espíritu se fortalece. Y aunque el camino siga siendo incierto, ya no caminas con desesperación, sino con esperanza. Recuerda esto siempre, Dios no te pierde de vista, nunca, ni siquiera en tus momentos de duda, ni siquiera en tus caídas, ni siquiera cuando te sientes lejos. Su gracia te alcanza, su amor te sostiene, su fidelidad te acompaña.
Y mientras sigas caminando, incluso lentamente, incluso con tropiezos, incluso con preguntas sin respuesta, estarás avanzando, porque en el reino de Dios, avanzar no siempre se ve como éxito externo, a veces se ve como resistencia silenciosa. No estás detenido, estás en proceso, no estás fallando, estás aprendiendo, no estás solo, estás siendo guiado. Y esta historia que hoy te confunde, mañana será el testimonio que fortalecerá a otros. Esta lucha que hoy te pesa, mañana será la evidencia de lo que Dios fue capaz de hacer en ti. Esta espera que hoy te cansa, mañana será la prueba de que confiar valió la pena. Sigue, confía, camina. Dios aún no ha terminado contigo. Sigue confiando incluso cuando el cansancio aparece, porque el cansancio no es señal de derrota, es señal de que has permanecido. Hay personas que abandonan antes de cansarse, pero tú sigues aquí, y eso ya dice mucho de la obra que Dios está haciendo en tu interior. No todo el crecimiento es visible, no toda transformación se anuncia, no todo avance se celebra, pero eso no significa que no esté ocurriendo. A menudo, lo más importante sucede en silencio, lejos de las miradas, lejos de los aplausos, lejos de la validación externa. Dios trabaja profundamente en los lugares donde nadie más ve. Trabaja en tus pensamientos cuando nadie escucha. Trabaja en tu carácter cuando nadie aplaude. Trabaja en tu fe cuando nadie entiende. Y ese trabajo silencioso es el que sostiene todo lo demás. Porque cuando llegue el momento de avanzar, cuando llegue el momento de decidir, cuando llegue el momento de cruzar nuevas etapas, no lo harás desde la improvisación, sino desde una fe formada, estable y consciente. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero tienes algo más valioso, la capacidad de confiar aún sin tenerlas. Y esa capacidad no nace de la nada, nace del proceso. Nace de las veces que dudaste y aún así seguiste. Nace de las veces que no entendiste y aún así obedeciste. Nace de las veces que quisiste rendirte y aún así permaneciste. Eso es crecimiento espiritual real. Dios no desperdicia ningún momento de tu vida, ni siquiera aquellos que tú llamarías errores, ni siquiera aquellos que preferirías olvidar. Todo es usado, todo es redimido, todo es transformado cuando lo colocas en sus manos. Nada queda fuera de su alcance, nada escapa a su propósito, nada se pierde cuando confías en Él. Por eso no mires tu presente con desesperanza, míralo con perspectiva. Este momento no define toda tu historia, solo es una página más. Y aunque ahora no entiendas el sentido completo del capítulo, el autor sí lo conoce. Él sabe hacia dónde va el relato. Él sabe cómo conectar cada parte. Él sabe cómo convertir incluso el dolor en enseñanza y la espera en fortaleza. Sigue caminando con humildad, sigue escuchando con atención, sigue respondiendo con obediencia. No necesitas correr, solo necesitas avanzar. No necesitas compararte, solo necesitas confiar. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas permanecer fiel en el paso que hoy tienes delante. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando el tiempo sea correcto, cuando tu corazón esté preparado, comprenderás que el silencio no fue vacío, fue profundidad, que la espera no fue pérdida, fue ganancia, que el proceso no fue castigo, fue amor. Y entonces agradecerás no solo por el resultado, sino por todo lo que Dios formó en ti mientras llegabas hasta allí. Porque al final, lo más valioso no es solo a dónde llegas, sino en quién te conviertes en el camino. Y Dios está formando en ti algo firme, algo verdadero, algo que podrá sostener lo que vendrá. Confía, permanece, camina, todo tiene sentido en su tiempo. La fe en Dios no te hace débil, te hace mentalmente fuerte, espiritualmente firme y emocionalmente estable. No es una fe cómoda, es una fe que exige decisión. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que hoy necesita fortalecer su mente y su fe. Aquí seguimos construyendo una fe real, profunda y transformadora. Porque una mente anclada en Dios no se quiebra, no se rinde y no retrocede.